Hola a todas, a continuación vamos a seguir donde lo dejamos en el último vídeo y explicaros las cosas, los trucos o los errores en los que siempre se caen y que realmente son imprescindibles saber antes de comenzar a confeccionar cualquier tipo de prenda de ropa. Algo que debemos hacer siempre correctamente es cortar las piezas con el margen de costura adecuado. Si elegimos que cortamos todas las piezas con un margen de 1 centímetro, debemos cortar absolutamente todos los patrones a 1 centímetro del contorno, y esta distancia la debéis respetar con mucha atención porque dependerá del corte de la prenda que tenga una forma u otra o un acabado u otro. Mucha gente lo que hace es señalar con una cinta métrica o con una regla el centímetro o el centímetro y medio por todo el contorno del patrón. Hay otra gente que utiliza otro tipo de trucos, que es uniendo 2 o 3 bolígrafos o lapiceros, o con el jabón desastre, con una cinta adhesiva alrededor, y va marcando por todo el contorno, y de esta manera se nos marcará la pieza al centímetro o centímetro y medio, pero igual por todos los lados del patrón. Si no realizamos todos los márgenes en la misma distancia, nos puede pasar también que no nos cuadren los patrones. Bueno, ya sabéis que para el bajo es una excepción. Se dejan unos 3 o 4 centímetros para realizar un dobladillo, porque requiere más tela que una costura sencilla de unión de patrones. Esto es para las principiantes. Bajad el prensatelas antes de coser. Lo más habitual con lo que me encuentro en las clases de costura para principiantes son aquellas chicas que por primera vez ven una máquina de coser y se les olvida que tienen que bajar el prensatelas antes de comenzar a coser. Esto es como aprender a conducir. Al principio vas a tener que pensar que tienes que bajar el prensatelas, pero una vez que tengas práctica lo bajarás sola. El que se nos enrolle el hilo debajo la máquina de coser es muy habitual. Esto suele pasar porque las máquinas de coser no son las mejores, o porque, por ejemplo, la canilla no está bien devanada o enrollado el hilo en la canilla. Si veis que habéis intentado coser varias veces y por abajo se os forman unos nudos o se os enrolla muchísimo el hilo y lo habéis intentado como unas 2 o 3 veces más y os pasa lo mismo, lo que vamos a hacer es lo siguiente: quitamos el portacarretas de la parte inferior y sacamos el hilo totalmente. Ese hilo no nos sirve, lo vamos a tirar porque vamos a enrollar nuevo hilo en una canilla vacía. Vamos a intentar enrollar hilo adecuadamente o devanar adecuadamente la canilla inferior, y una vez que la hemos devanado volveremos a coser. Ya veréis que este es uno de los problemas más comunes por los que se enrolla el hilo en la parte inferior. Si veis que no es este el problema, entonces la máquina puede que tenga algún tipo de problema, es decir, que sea de mala calidad o que tenga algún problema en el portacanillas que le impida coser correctamente. Cuando vamos a coser las prendas tenemos que fijarnos muy bien en qué margen de costura hemos dejado, si es de 1 centímetro o de 1 centímetro y medio, porque esta distancia nos va a marcar que la prenda al final acabe en la talla adecuada. Si cosemos más de la cuenta, vamos a acabar con una prenda de ropa con una talla menos, y si cosemos un poco menos de la cuenta, vamos a acabar con una ropa pues un poco más holgada. Bajo el pie de prensatelas, normalmente las máquinas de coser automáticas, las modernas, tienen como una plaquita metálica en la que nos indican las rayitas o las medidas a las que tenemos que coser. Y son estas rayitas con las que nos iremos guiando tanto para coser recto como para coser a 1 centímetro, centímetro y medio. En cambio, hay mucha gente que, como no tiene estas rayitas o, por ejemplo, no las ve bien o quiere dejar otro tipo de margen de costura de 3, 4 centímetros, cualquier cosa, lo que hace es que pone cinta adhesiva o pone cualquier otro tipo de cosa como elástico o algún marcador con un boli o con un rotulador
para marcar cuál va a ser el margen de costura durante toda la prenda y para que el acabado quede perfecto. La plancha en costura es como una segunda máquina de coser. Aunque no os lo creáis, la plancha es como la segunda máquina de coser y absolutamente imprescindible es ir planchando al final de cada paso del proceso de confección de ropa, ya sea para abrir las costuras o para asentarlas. Cada vez que realizáis alguna costura, os recomiendo que vayáis planchando muy bien la costura que acabáis de realizar. Por eso, cuando ponemos o preparamos la máquina de coser, tenemos que tener preparado al lado tanto la tabla de planchar como la plancha. Y una vez que realicemos una costura de unión, un dobladillo, un bies o una terminación, vamos a ir planchándolo bien para asentarlo y perfeccionar el resultado. La plancha además no solo sirve para asentar o abrir costuras, sino que también a las principiantes les ayuda mucho para marcar la tela y realizar dobladillos fácilmente. Y hasta aquí nuestra clase de hoy. Y si te gusta la costura, el do it yourself y hacerte tú misma tu propia ropa y accesorios, no te pierdas este canal de YouTube y suscríbete. En él estamos compartiendo un curso de clases online gratuitas para aprender a coser.